Queridos amigos, ¿en alguna ocasión habéis notado que la espada de San Jorge, lengua de suegra, serpiente o como quiera que la llaméis en vuestro país de origen, muestra signos de estrés? Bueno, como pueden ser, por ejemplo, hojas caídas o estrechas. Entonces, este vídeo es para ti. Hoy vamos a ver 10 de los más frecuentes problemas que suelen mostrar esta planta en algunas ocasiones. Pero antes de comenzar, quiero recordarte que estás en el canal de Flores y Mariposas y que si es la primera vez que nos estás viendo o si ya nos has visto en alguna otra ocasión, pero todavía no te has suscrito, te animo a que lo hagas para no perderte futuros vídeos muy interesantes que vamos a sacar. También quiero que me dejes un me gusta a este vídeo. Resulta que este pequeño gesto es para ti totalmente gratis y nos ayuda mucho al canal. Gracias por tu colaboración. Las plantas de serpiente tienen generalmente un crecimiento bastante lento. La cantidad de hojas nuevas que suelen salir en un año no sobrepasa el número de 2. Esta planta es muy fácil de cuidar y puede tolerar prácticamente todos los niveles de luz, desde la luz directa del sol a semisombra e incluso sombra profunda. Pero de este tipo de luz que reciba surgirá su patrón de crecimiento. Porque estas plantas, al igual del resto de las plantas, necesitan algo de luz para realizar la fotosíntesis y almacenar energía para su crecimiento. Si tu planta está en sombra, prácticamente no se desarrollará, mientras que si la acercas a una ventana, probablemente verás más crecimiento en las hojas existentes, haciéndose más grande y saliendo nuevas hojas. Realmente lo que a esta planta le gusta es estar al sol. En casos más raros es posible que tu planta no esté creciendo debido a la falta de nutrientes. La lengua de suegra es un tipo de planta que no tienen sistemas de raíces extensos, por lo que es poco probable que tu planta tenga raíces atadas. Asegúrate de que la estás fertilizando adecuadamente, porque de no estar alimentándola correctamente, entonces podría estar luchando por la falta de nutrientes. Puedes ponerle abonos líquidos. Así que echa fertilizantes líquidos a tu planta una vez al mes durante la temporada de crecimiento para asegurarte de que pueda acceder al nitrógeno que necesita. Si observas que tu espada de San Jorge tiene las hojas caídas en invierno, seguramente te has pasado con el riego y lo que tu planta tenga sea un exceso de agua. Resulta que la planta serpiente necesita muy poca agua. Es muy importante que entre riego y riego la tierra esté totalmente seca. Si tienes alguna duda, introduce un dedo a 2 centímetros de la tierra y comprueba si está algo húmedo. Si lo ves húmedo, no riegues. Seguramente en invierno tu planta podrá permanecer 2 meses sin ser regada. Recuerda que las plantas necesitan nitrógeno para mantener las hojas vibrantes y llenas de color. También es importante no pasarse con el fertilizante, ya que un exceso podría ser la causa de que se le pongan las hojas amarillas. Recuerda que las plantas de exterior necesitan más cantidad de fertilizante que las de interior. Nunca les eches a las de interior lo mismo que las de exterior, ya que sería demasiado para ellas. Para un problema de exceso de fertilizante, la única solución es cambiar la tierra de la planta y enjuagar las raíces. Pero esto no es muy normal que te pase, ya que lo más común es olvidarse de fertilizar nuestra planta. Las hojas también pueden indicar que tienen un problema de plagas. Fíjate si tu planta comienza a tener como unas correas muy finas que indica que los bichitos yacen en los rincones y recovecos de las hojas. Para comprobar si tu planta tiene algún tipo de bicho o insecto, inclínala y muévela sobre una hoja blanca. Si sobre esta hoja de papel ves motas moviéndose, es que realmente tiene ácaros. Rápidamente da una ducha a tu planta para rociar las plagas de las hojas y luego limpia bien la planta. Lo ideal sería que pudieras identificar la plaga que está atacando a tu planta, ya que podría tratarse de trips y no de ácaros. ¿Veis? Ahí estoy inclinando sobre un folio blanco. De todas formas, en este canal tenemos varios insecticidas y fungicidas muy potentes que te voy a dejar en la pantalla final y que te serán muy útiles.
Si tu planta tiene cualquier tipo de plaga, sepárala rápidamente del resto de tus plantas para que no les contagie los ácaros o cualquier tipo de insectos que tenga. Recuerda que el agua del grifo no es el aconsejable para regar las plantas. Es mejor que utilices agua filtrada o agua de lluvia como alternativa y ver si el problema de las hojas amarillas mejora. Otra cosa que debes de tener en cuenta es que esta planta es originaria de África Occidental, de una zona tropical, y por lo tanto son bastante sensibles a las caídas de las temperaturas. No les gusta estar a temperatura por debajo de los 12 grados centígrados. Si en algún momento tienes sospechas y crees que las raíces están podridas, saca la planta de la maceta. Recuerda que las raíces sanas deben de estar regordetas y pálidas, y si su color es amarillo o marrón, seguro que sus raíces están podridas. Entonces es mejor quitarlas. Las cortas bien y quitas todas las raíces que muestren un aspecto oscuro y que estén húmedas o podridas. El siguiente paso, cambiar la tierra a tu planta y no regar hasta pasado una semana. ¿Ves esas qué bonitas están? Bueno, como las raíces de tu planta necesitan oxígeno, añade algo de perlita a la tierra de tu planta para aumentar el oxígeno. Esas están mal, las hojas, sí. Entonces las sacas, quitas las raíces que no se encuentran bien, le cambias la tierra. Bueno, ya ves, ¿no? Tienes que dejar solo la parte sana, ¿eh? Aunque tengas que quitar muchas raíces, no te importe, porque no hay problema. Estas plantas volverán a salir si las pones otra vez con buena tierra. Y ya te digo, ponles con perlita. Mi recomendación es que utilices 5 partes de abono y 3 partes de perlita. Bueno, amigos, espero que este vídeo os haya parecido interesante. Seguro que siguiendo estas indicaciones vas a tener unas plantas increíbles. Puedes compartir este vídeo con amigos que les pudiera interesar. Gracias por quedaros hasta el final del vídeo y os espero en el siguiente. Un saludo.